Te bendigo en este día y en esta hora en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Declaro sobre tu vida y sobre tu casa la ministración y el poder del Espíritu Santo. Que sea Dios llenándote, reconfortándote, dándote esta palabra de salud, de integridad, de santidad, de poder. Que sea la autoridad de Dios llenando tu casa, tu vida. Porque hoy te voy a enseñar sobre la autoridad y el poder de Jesús en una palabra, en un tema que se llama recibe el don. Bendigo, Señor, esta vida, esta persona, esta familia, Señor. Estamos llenos del poder del Espíritu Santo, llevando una palabra de gozo, de autoridad y de gobierno. Vamos entonces a mirar en 1 Corintios 12:4. Los dones del Espíritu Santo, y no voy a tratar mucho sobre los dones, sino que se los voy a leer porque le voy a hablar del poder y la exaltación de Cristo, que se movió siempre en los dones del Espíritu Santo que le fue dado, y que nosotros también nos movemos en los dones del Espíritu Santo que nos han sido dados. Los dones del Espíritu de 1 Corintios nos llevan a movernos como es digno de Él. Y el propósito de los dones es que siendo poseedores de ellos, nos moveremos espiritualmente en esta vida. O sea, los necesitamos para podernos mover en milagros, en fe, en palabra de poder, en palabra de ciencia, en palabra profética, repitiendo lo que ya los profetas han dicho. Quiere el Señor que seamos como Él, hablando como Él, con poder y autoridad. Y entonces esta es la introducción de este mensaje. La introducción de este mensaje la damos con esta palabra y este texto. 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le he dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mire qué maravilloso. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es conveniente que usted se lea toda la 1 Corintios capítulo 12, que habla de ese mover espiritual de una manera tan poderosa. Por eso el Señor nos ungió a los apóstoles en el aposento alto con la llenura del Espíritu Santo, para que pudieran salir por todo el mundo llenos de estos dones, para hacer milagros, para predicar el Evangelio, para levantar la palabra profética del Antiguo Testamento y la del Nuevo. Quiero con este tema exaltar a Cristo en su máxima expresión, porque recuerda que Cristo viene pronto. ¿Cómo es que se llama el tema? El tema se llama recibe el don. Y vamos a mirar 4 puntos muy importantes. Pero antes de esos 4 puntos te quiero decir algo precioso. Para ser portadores de esa gloria del Hijo de Dios y hacer en su nombre aquellas señales y prodigios que en su sola potestad y gloria se pueden hacer, tenemos que tener estos dones. Tenemos que estar dotados de esa manifestación de dones y de poder. A Él y para Él sea la gloria, el poder, el imperio y el honor. En este momento me dirijo al único Dios verdadero, que sin palabras claras para nombrarle, porque quise encontrar palabras especiales, palabras
conmovedoras para hablar de Él, pero yo no las pude encontrar. Tuve que buscarlas en la palabra y ahorita las vas a ver y las vas a oír. El apóstol Pablo tiene su máxima revelación en cuanto a hablar de Dios. En los 4 evangelios está la historia de Jesucristo, pero en las cartas de Pablo está la máxima expresión de Jesucristo ya por el Espíritu Santo que había enviado sobre los hombres. Me dirijo al Dios único y verdadero sin palabras claras para nombrarle, lo repito. Dios único y verdadero, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, que enviaste a Jesús a la tierra en un cumplimiento profético de los siglos y de los milenios, a establecer un reino de luz para disipar así las tinieblas. Porque Él disipó las tinieblas fue por medio de la predicación del Evangelio a hombres llenos del Espíritu Santo. Al que ha enviado a Jesucristo a predicar el Evangelio, la buena nueva, la salvación, al que padeció y murió y fue sepultado, pero que al tercer día resucitó y se elevó a la diestra del Padre y envió la promesa del Espíritu Santo. Quería unas palabras más o menos así, el Espíritu Santo me las dio, pero no eran suficientes. Tuve que ir a las palabras más poderosas que Dios le reveló por el Espíritu Santo al apóstol San Pablo. Por eso vamos a estar mirando 3 cartas: Efesios, Filipenses y Colosenses, una seguida de otra. ¿Por qué fui a esas 3 cartas? Solo allá encontré la exaltación a Cristo más gloriosa. Él hizo la exaltación más grande. Aunque la adoración más grande la hace San Juan en el Apocalipsis. Y la Biblia es toda hermosa. Yo siempre la comparo porque algo conozco. Entonces vamos a ubicarnos en Efesios 4:17 en el primer punto. ¿Cómo me debo conducir en esta vida? ¿Cómo me debo conducir en esta vida? Efesios 4:17. Abra las hojas de la Biblia y voltéela. Y en Efesios 4:17 vamos a disfrutar de esta. Dice la nueva vida en Cristo, pero este primer punto le llama ¿cómo me debo conducir en esta vida? O sea, ¿cómo debo andar? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo debo administrar? ¿Cómo debo hablarle a las gentes? ¿Qué me dice la palabra de Dios? Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Por eso dice cómo me debo conducir, cómo debo andar. Ya no te conduzcas más en la vanidad de tu mente, en cosas de este mundo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay muchos que tienen el entendimiento entenebrecido. Están lejos de la potestad de Dios, de su gloria, de su reino, de su potencia. Recuerde que Él nos dio todos esos dones espirituales para que nosotros con mansedumbre, con amor, con diligencia, con sabiduría, cuando dice espíritu de sabiduría, don de sabiduría por el mismo Espíritu, es saber la palabra, es saber hablar. Dice ese 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia. Cuando hay ignorancia, hay tinieblas en el entendimiento. Y por eso venimos al humanismo, al pecado y al mundo, que en ellos hay por la dureza de su corazón. Usted ve que en la gente hay mucha dureza para poderle ministrar el Evangelio. Usted sea sobrio y predíqueles con sabiduría la palabra de Dios. Óiganla o no la oigan. 18 del mismo Efesios 4. Teniendo el entendimiento 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, la carne los lleva a ser inventores de males.
a deleitarse en la carne y no en Dios. La gente busca el trago, la marihuana, la pornografía, sacudir esta carne, mover esta carne, sentir el amor de diversas y diferentes mujeres, caminar en cosas del mundo, en cosas vanas. Pero si usted aprende de Cristo y empieza a caminar en el Espíritu, hay un gozo interno que la misma carne empieza a disfrutar por el Espíritu y ya no tiene necesidad de aquellas cosas. Dice ya en el 20, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, ¿hasta cuál leo? 4:18. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, amados, nosotros nos vamos a conducir y a caminar en esta vida de una manera legal, de una manera santa, de una manera poderosa. Vamos a dejar que Él nos guíe, que Él nos sustente, que Él nos abrigue, que Él nos sonríe desde el cielo y se goce de lo que hacemos. Tengo otro segundo punto en Efesios 5, en esa misma hoja lo ves. Efesios 5, 1 al 9, mire esta belleza. Andad como hijos de luz. Primer punto, dice en Efesios 4, 17, la nueva vida en Cristo. Para poder ser administradores de esos dones tenemos que tener una nueva vida en Cristo, apartados ya del pecado y del mundo. Y ahora en el 5, 1 al 9, nos dice andad como hijos de luz. O sea, ya estamos en la luz por causa de los dones espirituales que hemos recibido por la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y el segundo punto se llama dando testimonio para que se conviertan. Nuestro testimonio, nuestra vida, le hablará al mundo y ellos así tendrán conversión a la sana doctrina, a la vida del Espíritu, a las cosas de Dios. 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios quiere que lo imitemos en todas las cosas. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando los antiguos ofrecían corderos, subía un olor fragante delante de Dios. Pero cuando usted se mueve en estos dones de sabiduría, de palabra, de fe, de poder, recuerde que hay dones, hay frutos del Espíritu y hay talentos que Dios da. Todas estas cosas las da uno mismo y el Espíritu Santo. ¿Le gustaría a usted tener los 9 frutos del Espíritu Santo, los dones espirituales y talentos? Los talentos ya son como tocar instrumentos, cantar, predicar la palabra también es un don y un talento a la vez. Entonces estamos leyendo en Efesios 5, 3 ya. En el 2, andad en amor también como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, sube un olor fragante, como en Éxodo 29, 18, que hizo una ofrenda y subió olor fragante. Dice en el 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Cuántos somos agradecidos con Dios? ¿O solamente le sabes pedir a Dios? También hay que agradecer. Dile gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por mi vida. Gracias, Señor, porque estoy escuchando esta predicación, porque puedo oír. Gracias, Señor, porque pertenezco a una familia donde está mi papá y mi mamá. Hay una gran mayoría que no tienen a papá y mamá juntos. Gracias, Señor, porque tengo comida. Hay una tercera parte de la humanidad que no la tiene. O sea, ya vas adelante de ellos. Mira dónde te lleva el Señor. En el 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ni seáis pues partícipes con ellos. O sea, no se haga amigo del mundo para participar de las tinieblas y las cosas que en él hay. Porque en otro tiempo erais tinieblas antes de convertirnos a Dios, ¿no? Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mire, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son los dones. Los dones van muy amalgamados a los frutos, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y bondad. Dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. Nosotros deleitémonos pues en estas cosas maravillosas de Dios. Voy a un tercer punto, vamos rápido, ¿no? Vamos rápido hoy, gracias a Dios. Tercer punto, Filipenses 2:5, voltea hacia ahí, Filipenses está enseguida. Humillación y exaltación de Cristo, Filipenses 2:5 al 11. Véalo, ahí está, voltea 2 hojas, ahí lo tenemos. Porque yo soy un maestro y te enseño la palabra con facilidad para que no te pierdas, no se me vaya para Génesis, no se me voltee para Apocalipsis. El libro está seguido, está Efesios, Filipenses y terminamos con Colosenses ahorita. Y dice ese tercer punto, humillación y exaltación de Cristo, Filipenses 2:5 al 11. 2:5 dice así: haya pues, esta es la humillación y la exaltación de Cristo. Él fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz, pero ahora es exaltado hasta lo sumo, como dice en Apocalipsis, que vi un libro con 7 sellos que no podía abrir y lloraba yo mucho, pero uno de los 24 ancianos le dijo a Juan en la isla de Patmos: no llores, porque el Hijo de Dios de la raíz de David ha vencido para abrir los sellos. La exaltación de Cristo es tan grande que no hay en el cielo nadie como Él. No hay en la tierra nadie como Él. Y no hay en la profundidad de los infiernos, ni del averno, ni en las cavernas de la perdición, nadie como Él. Ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. Él es el más grande. Por eso yo le decía al principio, no voy a encontrar palabras para poderlo exaltar, para poder hablar del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos y por la palabra que has escuchado tanto tiempo en la iglesia. 2:5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Espíritu Santo quiere que el mismo sentir que hubo en Cristo esté en nosotros, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mire, él no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Yo no sé aquí por qué se tienen que llamar apóstoles y profetas de ahora. Cuando él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él tomó forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros los hombres. Vuelvo y le repito: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Yo quiero repetirle, no quiso que lo llamaran apóstol ni profeta, sino siervo, aunque era un profeta, el más grande que pisó la tierra. Y estando en la condición de hombre, se humilló, oiga esto, asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo por eso no encontraba palabras suficientes, pero la humillación y la exaltación de Cristo me hacen saber que Él es Dios, que como Él no hay nadie, que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente, él solamente obedeció. ¿Será que nosotros vamos a obedecer también para tener esos dones? Obedecer a todo lo que manda la palabra, para que por el mismo Espíritu, como dice aquí en los dones, tengamos palabra de ciencia, sanidad, fe, sanidad en milagros, profecía, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas y muchos más dones del Espíritu que da la palabra. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hay un nombre que le fue dado, Cristo. Es el nombre del ungido de Dios, del Hijo verdadero de Dios, del más grande portento que se paró en los confines de la tierra a darnos honra como hombres, como dice el Salmo 8, que nos hiciste mayor que los ángeles, un poco menor que los ángeles, y que nos puso a señorear sobre todas las cosas de la tierra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Oyó eso? Los demonios creen y tiemblan. Los que están en la tierra nos tenemos que arrodillar delante de este tiempo difícil que se ha presentado del COVID-19 y de todas estas cosas y de las que vendrán, de los aches que vendrán después de esto. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Mire, mi amado, que toda lengua en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra confiese, los ricos, los pobres, los incrédulos, los creyentes, los ateos, van a tener que confesar. En este tiempo los presidentes de los países del mundo están diciendo que oremos. Este punto me gustó mucho. Humillación y exaltación de Cristo. Y yo quiero que sigamos y no paremos. Voltea a Colosenses, voltea la hoja y ahí mismo ve a Colosenses. 2 hojas y se encuentra con Colosenses. 1:15, y si vamos ya terminando este tema precioso en Colosenses. Mire, amado, antes de leerlo le digo, esta es la multiforme gloria de Dios, en la cual quiere que nos movamos y conozcamos de Él. Recuerda que Pablo nos da todas las pautas para la iglesia de hoy. Es el hombre más influyente en los evangelios. Él escribió la mitad del evangelio. Un hombre que no conoció directamente a Jesús, solo lo vio en el camino a Patmos cuando quedó ciego, porque el que veía ya no vio y el que no veía empezó de nuevo a ver cuando Ananías le abrió los ojos para ver una gloria nueva. Y leamos en Colosenses, el punto se llama: por eso le seguimos y adoramos. Por estas palabras que voy a decir aquí. Es la máxima más grande que encontré en toda la Biblia para exaltar a Cristo. Colosenses 2:15. Colosenses 1:15, perdón. 1:15. Él es la imagen del Dios, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y por medio de Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Fue las palabras más agradables que escuché para hablar de Cristo. Colosenses 1:15 en adelante. Es una gloria poderosa. Y Colosenses 1:9 también se lo quiero leer. Del 9 al 14 dice así: por lo cual también nosotros desde el día que oímos
No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Cristo, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Por los dones espirituales que tenemos, el Padre nos hace aptos para que tengamos la herencia de estos dones en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Por medio de Cristo Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Es la gloria más grande que he visto en la palabra de Dios. Y acabo de ver una palabra acá en Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la maldición o incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, hermano, qué maravillosa palabra, qué poderosa palabra de Dios, qué sabiduría, hermano, qué honra tan grande nos da Dios acá, hermano, en Colosenses. Qué bendición tan maravillosa el Señor nos muestra en estos textos. Bueno, yo le muestro acá, me gusta poner la Biblia así. La palabra de Dios, la palabra pura, la palabra de revelación, la palabra que Él nos dio. Esta es la vida de nosotros los cristianos. Quiero concluirle con Apocalipsis 3:14. Esta es la conclusión que le voy a dar, mi hermano. Esta es la conclusión que vamos a tener hoy de esta palabra. Porque de las 7 iglesias, nosotros somos la iglesia de la Odisea. Entonces usted va a mirar en Apocalipsis 3:14 para concluir esta bendición tan grande. Y dice así la poderosa palabra de Dios para darle final y conclusión a esta hermosa palabra. Escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, dice esto. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la presentación del Evangelio. Cuando a usted se le presenta el Evangelio, se le presenta en esta forma. Cuando se le muestra por primera vez, te dice que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Eso dice en el paquete cuando lo abres. Pero cuando lo abres te encuentras con el poderoso Evangelio de Jesucristo y te dice que tú eres eso para que reconozcas quién es Cristo en tu vida. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, o sea, la palabra de Dios, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, o sea, la santidad, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, la inmundicia del pecado. Y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, el colirio son los dones del Espíritu Santo. Cuando te tiene la unción y los dones del Espíritu Santo, has ungido tus ojos con colirio y has empezado a ver. Amén. Padre soberano y Dios del cielo, yo te doy gracias por esta palabra, por este fuego, por este poder, por esta unción, Señor, que ha venido sobre tu vida.
trayendo bendición. Mira la palabra, es la palabra de vida, es la palabra de ciencia que viene sobre ti. Gracias, mi Padre, por esta familia preciosa. Gracias, mi Padre, por esta iglesia hermosa. Yo los bendigo y los ato al reino de los cielos. Yo declaro sobre tu iglesia, sobre tus hijos, paz y bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Que el Señor te bendiga siempre. Sana nuestra tierra con tu amor.